y sobre todo esa hora pico. Bueno, yo les había mandado un temita al grupo, ¿cierto? Un temita que vamos a debatir ahorita, vamos a debatir hoy. Como yo les comentaba, la regulación contable son las normas que regulan pues, la información contable. Ya estábamos viendo la parte del plan de cuentas, ¿cierto? Cómo era, qué era lo que regulaba. Ahorita quiero que entremos a ver, aparte de los estados financieros, cuál es la presentación de ellos, en qué consiste cada uno, cuál es la finalidad dentro de la contabilidad. Entonces, yo a ustedes les había dicho que por favor consultemos sobre los 5 estados financieros, ¿cierto? ¿Qué hace referencia y cuál es la funcionalidad dentro de la contabilidad? ¿Para qué sirve cada uno? ¿Cómo es el concepto de cada uno? Entonces, en ese orden de ideas, chicos, quiero escucharlos. ¿Quién me habla sobre el estado de la situación financiera? Profe, Uh-huh. yo consulté, pues le voy a leer lo que consulté, ¿listo, profe? Ajá. Y luego, bueno, listo, listo. Bueno, dicen el estado de situación financiera, que a veces es denominado el balance, ¿listo? Sí. Presenta los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica, al final del periodo sobre el que se informa. Tiene unos elementos, bueno, unas partes que Que en lo este conforman. caso me aparecen 5, dice suma el total de los activos, contabiliza los pasivos circulantes. En este paso es momento de contabilizar los pasivos que son las obligaciones y deudas con las que cuenta la empresa. Registra también los pasivos fijos, realiza la suma total de los pasivos, ingresa los montos en las cuentas de capital y obtén la suma total. Las características de los estados financieros o cuentas anuales según el país o región deben basarse en mostrar una imagen fiel y completa de la empresa. Están compuestas por un balance de situación, una cuenta de resultados, un estado de flujos de efectivo, un estado de cambios en el patrimonio neto, y de cambios en el patrimonio neto. Esto tengo, profe. Listo. Ese es el estado de la situación financiera, más que todo me hablabas, aunque sí me dice, también me los nombra al resto, ¿cierto? Sí, señora. Ok, ¿quién más? ¿Quién más tiene algo diferente? Profe, Chicos, pues como en resumidas cuentas es como, ajá, pues es el balance general, donde pues nos sí, indica pues a manera de consolidado activos, pasivos, patrimonio, ¿cierto? Y pues eso da paso pues al estado de resultados integral, ¿no? Que es ah, donde nosotros vemos realmente pues si se ganó, se perdió y si se ganó pues cómo fue que se dieron estas ganancias y si se perdió pues cómo fueron estas pérdidas. vale, bueno. El estado de la situación financiera y el estado de resultados integral, pues es casi el más utilizado dentro de nuestra contabilidad, ¿cierto? Son los estados básicos, son los dos más funcionales, a pesar de que el grupo son 4 y con las notas de revelación son 5, los que más utilizan los empresarios eh, para toma de decisiones son estos dos, ¿cierto? Estado de la situación financiera y estado de resultados integral. Ustedes mismos lo mencionaban ya, el estado de la situación financiera pues está conformado por los 3 grupos, ¿no? La parte de activos, la parte de pasivos y la parte de patrimonios. Hay una normatividad de cómo se deben presentar. De pronto alguien la revisó. ¿No? ¿Ninguno? No, profe, yo no, Bueno, la verdad no. vale, ahora les voy a explicar entonces cómo funciona eso. ¿Listo? Eh, después de ellos, después de los dos, de los estados financieros, siguen, de esos dos principales, sigue el estado de cambios en el patrimonio. ¿Quién me comenta a qué hace referencia eso? Es la variación que ha tenido el patrimonio en un determinado periodo.
si aumentó o disminuyó. Ok. Profe, el estado de cambio en el patrimonio, dice, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí tengo esto, dice, como su nombre lo indica, el estado de cambio en el patrimonio es un estado financiero comparativo que permite evidenciar los cambios que ha sufrido cada uno de los componentes del patrimonio de la sociedad en un año a otro o de un periodo a otro. Es el objetivo del estado de cambio en el patrimonio, es presentar las variaciones patrimoniales no incluidas en el estado de resultados, hasta completar el total de variaciones patrimoniales del periodo analizado. Eso tengo, profe. Bueno, vale. Muy bien, la parte del estado de cambios en el patrimonio, en resumidas cuentas, lo que dice el compañero, pues nos habla de cuáles son esos cambios, ¿no? Cuáles son estas variaciones que se generan de un año a otro. Por lo general se lo hace comparativo para la presentación de estos informes, se lo debe de hacer comparativo para que así pueda usted identificar el cambio que haya sufrido la empresa en su patrimonio con relación o con respecto a los movimientos que se hayan generado dentro del estado de resultados y dentro de el estado de la situación financiera. Esos dos, o sea, los movimientos en esos dos estados financieros son los que generan el cambio en el estado en el cambio en el patrimonio como tal. Entonces, se lo maneja de manera comparativa también. ¿Quién me habla del estado de flujo de efectivo? Ya de los dos compañeros que me participaron, ya no. A ver, los otricos. Hola, profe, buenas noches. Hola, Caroline. Yo tengo, dice, estado de flujo de efectivo. Es uno de los estados financieros de la contabilidad donde se informa sobre el origen y la utilización de los corrientes de efectivo y sus equivalentes. Los flujos de efectivo serán las entradas y salidas de efectivo en las cuentas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Ese tengo como ¿Quién concepto. más? ¿Alguien más que me diga a qué hace referencia al estado, el flujo de efectivo? Todos teníamos que consultar. Le Profe, leo lo que tengo, profe. No, espérenme, de los otricos que me participen. profe, yo tengo que, dice que es una muestra que muestra el origen y destino de los recursos de una entidad en un periodo determinado en las diversas actividades de la empresa, tales como operativas de inversión y de financiamiento. Vale. Ahora sí, compañero, cuénteme. Ibas a leer. Sí, profe, a ver, aquí tengo una notica, dice lo siguiente. Tengo la finalidad, ¿no?, del estado de flujos. ¿Ok? Perfecto. La finalidad del estado de flujo es presentar en forma comprensible y clara la información sobre el manejo que tiene la empresa. Es decir, su obtención y utilización por parte de la administración de un periodo determinado, y de esta manera tener un informe de la situación financiera para conocer y evaluar la liquidez. Ok. Bueno, lo que dicen los dos últimos compañeros en sí hace resumen, ¿no? Que si bien es cierto, el estado el flujo de efectivo lo que nos refleja es el movimiento, ¿no? Como tal de las cuentas que han generado flujo de efectivo o que pueden generar, que son impactantes para generar flujo de efectivo en el periodo. Esas partidas como tal, como decía la compañera, son las partidas operacionales, a veces las ponen de inversión, a veces las ponen de financiación. Son como los 3 puntos más importantes en los que se analizan cuáles son las partidas que pueden aportar o que pudieron aportar mayor beneficio en el periodo. De acuerdo a eso, se culmina identificando cuál es el flujo de efectivo con la que la empresa contó en ese periodo. ¿Listo? También se lo sabe manejar de manera comparativa para poder identificar variaciones que se puedan presentar dentro de los periodos. Bueno, y por último tenemos... ¿Qué tenemos de último?
Tenemos las notas respectivas. Las notas. Cuénteme. Las ¿Quién notas. más me dice? ¿Quién más no me ha participado? Por favor. Buenas noches, profe. Silvana, déjenmela hablar a Silvana. Hola, buenas noches. Háblame de las Profe, notas. las notas respectivas son las que se le hacen a los estados financieros analizando de manera general o específica un ítem para que cada una de las personas interesadas entienda. Ujú. Son una parte importantísima, ¿no? Dentro de los estados financieros. Miren, a veces la gente no las presenta, a veces la gente no las tiene presentes, pero las notas es el modo común, el lenguaje más sencillo para que las personas que no tienen mucha relación con la parte contable puedan entender de qué están hablando, a qué hacen referencia cuando mencionan unos deudores, cuando mencionan... Son como unas aclaraciones, ¿no? No, profe. Sí, son como unas aclaraciones, exactamente. Bueno, les voy a compartir, no sé si tenía el PDF aquí. No, espérenme. Cerremos primero el sí. Bueno, chicos, entonces en ese orden de ideas, tenemos el estado de la situación financiera, que ya dijimos que era la parte de activos, pasivos y patrimonio, ¿cierto? El estado de resultados integral, la parte del estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas respectivas. En ese orden de ideas, chicos, vamos a analizar la presentación. ¿Cómo se debe hacer la presentación de estos estados financieros? ¿Qué finalidad tiene? ¿No? Cuando yo hago mi presentación de los estados financieros, les voy a mostrar una presentación, una de las muchas que ustedes pueden encontrar, o por lo menos de las 3 principales o de las 2 principales. Ya les voy a estados financieros. Listo, para que ustedes vayan identificando. Ustedes me dicen si comparte o no comparte. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí, chicos? Chicos. Sí, profe. ¿Ven esa parte de los estados financieros? Bueno. Sí, profesor. Aquí tengo, ¿no? Una presentación del estado de la situación financiera de una empresa, de una cooperativa más exactamente. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener unos estados financieros? Los requisitos como tal, ustedes los van a encontrar en la NIC 1. Ya la norma que rige la presentación de los estados financieros es la NIC 1, ¿cierto? La NIC 1 me dice qué tantos conceptos debe de tener dentro de esto. Yo aquí ya me estoy yendo, ustedes me la van a consultar esa NIC 1 porque la otra clase la vamos a trabajar. Ella a mí me habla que los estados financieros deben de tener como tal una introducción, o sea, se debe de dar a conocer la empresa, el tipo de la empresa, la actividad, se debe dar a conocer la parte del registro mercantil, se debe dar a conocer si está vigilada o no, un montón de requisitos, ¿cierto? El digamos, de los estados financieros. Y lo que yo les traigo a mostrar aquí son en sí los estados financieros, como tal. ¿Qué tienen que tener? Tienen que tener el nombre de la empresa, tienen que tener el NID de la empresa, tiene que especificar qué tipo de estado financiero es el que se está presentando. Tienen que especificar el periodo. Miren, normalmente los estados de situación financiera son cortes acumulables. Usted no puede decir, este es el estado de situación financiera de enero del 2018 a 31 de diciembre del 2018. No, los estados de situación financiera siempre son acumulables. Si usted lo saca a 31 de diciembre,
le va a reflejar la información, ¿cierto? Que viene desde atrás, los saldos que trae de la información desde que inició la empresa prácticamente. Obviamente refleja saldos, entonces a mí me va a indicar cuál es el movimiento en sí o cuál es el concepto, el valor en sí que aparece en ese año, que pudo o no pudo haber tenido movimiento dentro del periodo, pero es el saldo que presenta dentro del año. Entonces, ¿por qué les digo no se pone un periodo de enero a diciembre? No, porque yo puedo tener una deuda por cobrar, ¿cierto? Una deuda por cobrar desde el 2015 y no me la han pagado. Entonces, igual, si yo saco el estado de la situación financiera a 31 de diciembre del 2018, me va a aparecer ese saldo. Por ese motivo, no se estipula de un periodo a un periodo. No se dice de 1 de enero a 31 de diciembre, sino se dice a qué cortes que usted está sacando esos saldos. Entonces, a 31 de diciembre del 2018, a 30 de noviembre del 2018, a 30 de junio del 2020. Pero siempre es una sola fecha con el que usted hace el corte. ¿Listo, chicos? Este es un modelo comparativo, ¿cierto? De un año con otro, donde se le hizo una variación porcentual que me va a dar la variación absoluta y la variación relativa. Esto no es obligación, no. Esto se lo hace para análisis. Esto ya lo van a ver ustedes más adelante en una materia que se llama análisis financiero o si ya la vieron, pues ya les tuvieron que haber explicado. ¿Qué semestres son? Recuérdenme, por favor. ¿Séptimo? Chicos. Sí, profe, séptimo. Séptimo. Ah, bueno. ¿Ya vieron análisis financiero? No, profe, pues yo no he mirado. Ah, bueno. Cuando ya entren a esa materia, ya me les van a explicar a qué hace referencia esta partecita, ¿cierto? Entonces, miren, yo tengo que ir nombrando los grupos a los que se pertenece. Aquí, miren, incluso yo pongo la nota. Normalmente, lo ideal, si yo quiero presentar los estados financieros completos, yo digo, lo de caja y bancos lo tengo en la nota 1. Esto me habla de lo que es efectivo y equivalente efectivo. La parte de cuentas corrientes comerciales yo la tengo en la nota 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando el que esté analizando o el que esté revisando esos estados financieros va a decir, bueno, aquí me habla de unos créditos ordinarios, de un valor al año 2018 de 24 millones, pero ¿quién tanto está o qué tanto me conforma este crédito ordinario? Entonces, usted se va a la explicación que le está dando la nota 2 en su reporte y efectivamente ahí va a encontrar que le dice que los créditos ordinarios, en este caso, están conformados por todos los valores por cobrar por créditos otorgados a sus asociados. Entre ellos, pueden mencionar algunos cuando son poquitos, o el crédito principal de mayor participación dentro del periodo fue el crédito tal. Esas son como las explicaciones o las aclaraciones, como decía el compañero, que ustedes pueden encontrar dentro de los estados financieros. Entonces, miren, lo clasificamos por corrientes, ¿cierto? Y lo clasificamos por, ustedes me hablaban que era activo, ¿cierto? Ya lo tenemos clasificado dentro del activo. Dentro de eso está corrientes y no corrientes. Miren, ese es el grupo activo, corrientes y no corrientes. ¿A qué hacen referencia los corrientes? Los activos corrientes son los que tienen disponibilidad de volverse efectivo o de tener liquidez más rápido. Normalmente se lo trabaja en un periodo de un año. Y los no corrientes son los que se demoran un poquito más para volverse, para tener liquidez, para volverse liquidez dentro de la empresa. Asimismo, chicos, se trabaja con los pasivos. Vamos a encontrar pasivos corrientes
y pasivos no corrientes. Puede que de pronto en algunas empresas no lo manejen. Puede que de pronto esa empresa es tan bien organizada, es tan bien gestionada, ¿cierto? Porque de eso es más que todo, depende de la gestión que haga el gerente, el representante, que no tenga pasivos no corrientes. O sea, todos sus pasivos son corrientes. En cualquier momento los pueden cobrar o dentro del periodo son cobrables y son, perdónenme, son que los van a pagar dentro de ese periodo. No son pasivos que tengo que pagar a 5, 6, 7 años, no. ¿Cierto? Entonces, asimismo, se clasifica el grupo de los pasivos. Y el patrimonio, como ustedes leían, ya es el valor como tal, compuesto por los aportes, compuesto por las utilidades de los años anteriores, las utilidades del año en curso, es el valor al que queda de mis activos menos el pasivo, más mis utilidades anteriores, ¿cierto? Más mis aportes. Todo eso va a conformar mi patrimonio. En sí es con lo que la empresa cuenta. Si al momento de liquidarla, si llegase ese momento, es con el valor que la empresa quedaría, ¿no? Esta es la presentación de un estado de la situación financiera. Una de las presentaciones, porque la finalidad de los estados financieros pues es mostrar los resultados de las gestiones que yo les decía, las gestiones realizadas por sus representantes, por sus gerentes, gestiones que les van a informar qué se han hecho con esos recursos. Y obviamente, pues dependiendo de esa gestión, dependiendo de esa información, pues les otorgan la confianza, ¿no? Les otorga esa confianza a los accionistas, a la junta, decir, sí, efectivamente, allá los recursos de mi empresa, los recursos de nuestra entidad se están manejando de la manera correcta. Dentro de las presentaciones, ¿no? Ustedes pueden encontrar presentaciones de diferentes maneras, como les digo, aquí hay una. ¿Qué tipo de presentación es esta? Sobre todo en el estado de la situación financiera. En el estado de la situación financiera hay 3 modelos. Este es un modelo que es forma reporte. ¿Qué quiere decir? Que estoy reportando, estoy indicando los nombres, el detalle de cada concepto tiene mi estado de la situación financiera. Hay otra forma de presentación que es la forma tipo cuenta o forma de cuenta. Cuando hablamos la presentación por cuenta, quiere decir que en mis estados de resultados vamos a visualizar códigos contables, ¿cierto? Vamos a visualizar códigos contables, vamos a visualizar, a pesar de que se supone que la presentación ya es solamente de detalle, todavía existe y todavía lo pueden presentar las personas que quieran hacerlo, siempre y cuando aclaren que la presentación es forma cuenta, van a poder encontrar una presentación más gráfica. Entonces, de una cuenta en la parte izquierda, que aparecen de donde se fueron reclasificados cada recurso con el que dispuso o con la que contó la entidad. ¿Listo? Y hay otra forma que es la presentación en forma inglesa. Esta última presentación, chicos, no es como la más usual, ¿no? No es como la más usual, más sin embargo, de vez en cuando se mira, digamos, se miran pues estados financieros en este tipo de presentación. Más que todo es como para dar lugar a las aportaciones de los dueños en general. Esta presentación como tal tiene algo como en especial, que es que la parte del capital, la parte del patrimonio como tal, se lo discriminan de una manera más detallada.
Es un poquito más complejo, aquí en Colombia casi no se ven, más que todo lo utilizan como en Perú, lo saben utilizar, en Panamá los he visto estados financieros así, donde discriminan o le ponen mucha atención al patrimonio porque es una forma de darle más importancia a los propietarios y a los dueños. ¿Listo? Esta parte como tal de la forma de presentación de los estados financieros, de la norma que rige la presentación de los estados financieros, es la NIC 1, yo les decía, ¿cierto? ¿Qué establece la NIC 1? Es la base fundamental, miren, incluso fue la primera, digamos, ¿no? Es la base fundamental de la presentación de estos estados financieros, donde ahí nos establece que estos tienen que ser claros, que estos son de propósito general, que sean comparables, ¿no? O sea, no solamente comparables entre periodos, cuando nos hablan que los estados financieros tienen que asegurar que sean comparables, nos hace referencia es que usted pueda comparar sus estados financieros de Colombia con los estados financieros de Panamá, que usted pueda comparar los estados financieros del Chile con los del Ecuador. A eso hace referencia cuando dice tienen que ser comparables, porque como las TIC ya son las normas internacionales y ese es el que actualmente está rigiendo la presentación de los estados financieros, entonces a eso hace referencia. Y obviamente también que sean comparables con periodos, ¿cierto? Con periodos anteriores, con otras entidades. Esta norma como tal establece los requerimientos generales para la presentación de los estados financieros. Es prácticamente como una guía que a usted le ayuda a determinar la estructura y los requisitos mínimos que tiene que tener pues cada concepto o cada estado financiero. Listo, chicos. Sí es importante que ustedes la conozcan, sí es importante que ustedes la puedan leer y la tengan como muy presente, porque ya cuando ustedes salgan, chicos, esta va a ser norma principal para que ustedes puedan ya trabajar como tal en la entrega de sus informes, ¿no? Esta norma nos habla de que tiene que especificarse en qué tipo de moneda se está trabajando, tiene que especificarse en qué tipo de sector. Verán, espérenme, yo les busco la norma y les quiero hacer el ejemplo como tal. Denme un momentito. Pero no, ese archivo no lo tengo aquí. Bueno, no tengo el archivo del ejemplo. A ver, denme un segundo. Sí me gustaría mostrarles como tal cómo quedan presentados unos estados financieros bajo la normatividad de la NIC 1. Denme un segundito, si puedo encontrarlos. Vayan revisando, chicos, 3 minuticos mientras les descargo el ejemplo, la NIC 1. ¿Qué hace referencia a la NIC 1? Por favor.
Ya me está abriendo. Bueno, les voy a mostrar, muchachos, el ejemplo, ¿no? De unos estados financieros bajo NIF. Los comparativos, ¿no? Estos que tenemos aquí son los comparativos, los que ustedes están viendo. Esto es el estado de resultados, espérenme, no son los que les quiero indicar todavía, este es el estado de resultados, el cuerpo de estos, ¿cierto? También, también están clasificados, miren, ingresos por grupo, los operacionales y los no operacionales. También están comparativos, diferentes periodos. Los gastos se clasifican por actividades de operación y los no operacionales. Miren el flujo de efectivo, ¿no? Cuando ustedes me hablaban de que el flujo de efectivo, lo que ustedes me mencionaban en teoría, que es el movimiento o son las actividades, los conceptos que han tenido relación con los estados financieros para darle uso a unas partidas que afectan las de operación, las de inversión. Miren, entonces, ¿qué uno va registrando? Partidas que no afectan el efectivo y las partidas que sí afectan el efectivo. Las que no afectan, por lo general, es propiedad, planta y equipo, ¿no? Y aquí ustedes van a encontrar las partidas operacionales. Esto es prácticamente lo de efectivo. Miren, efectivo, cartera, todas las cuentas por pagar. Actividades de inversión. ¿Cuáles son esas cuentas que me van a afectar las actividades de inversión? ¿Cuáles son las cuentas que me van a afectar las actividades de financiación? Entonces, en este caso, el capital social. Dependiendo del monto, yo voy a poder financiar. Y esto me va a generar el efectivo o el saldo de efectivo con el que terminó el periodo. Pero aquí están todos estos conceptos, son los principales, los que tuvieron más relación dentro de mi estado de resultado y de mi estado de situación financiera, que tuvieron más impacto para poder generar el uso de estos recursos. Y cuando hablamos de cambios en el patrimonio, sí es brevemente una variación de mi patrimonio de un año a otro, ¿cierto? Como es patrimonio, solamente tocamos esta partecita, miren, del año 2017, la parte de aportes sociales y la del 2018. Y se debe de reflejar si hubo disminución o aumento. Miren, entonces ustedes van a ver que aquí hubo una disminución, ¿cierto? En el estado de resultados del anterior año y en el del presente. Vean, hubo una disminución. Simplemente son los cambios que van a sufrir o que sufrieron las partidas del patrimonio. Con esto les voy a indicar la parte del concepto de la NIC 1. ¿Quién me dice? ¿Quién me lee una partecita de la NIC 1? Que haya leído, que haya encontrado. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, yo les voy a ir explicando, ¿no? La teoría con la práctica. Es una de estados financieros de una empresa. Miren, les voy a ir presentando. Ay, carajo, se bloquea este equipo. A ver. Les voy a ir presentando cada conceptico o concepto que van dando la NIC. ¿Listo? Miren, ¿qué me dice la NIC? La NIC 1, los alcances. Dice, en una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general conforme a la norma internacional de información financiera.
En otros NIF se establecen los requerimientos de reconocimiento y medición e información a revelar. No, pero esta no, pero es más acá. Quiero ver aquí. Que me resuma. Que me resuma porque esa es más. Listo, miren, los alcances, ¿no? Esta norma dice, no será aplicada a la estructura y contenido de los estados financieros, intermedios con, bueno, esa tampoco me aplica, espérenme, yo quiero una explicarles. Esta norma utiliza no, todo esto está lejos, quiero algo como más práctico. Que la NIC siempre es. Bueno, se las voy a resumir porque aquí como tal está muy enredada. Si ustedes visualizan la parte de los estados financieros, ¿no? Esta es una presentación como tal de los estados financieros. ¿Qué decía? Que los estados financieros, dice la NIC, que tiene que especificar cuál es la entidad reportante, cómo se llama, a qué se dedica, desde qué tiempo está estipulada en Cámara de Comercio. Todo eso me dice la NIC 1. Miren, entonces yo tengo que arrancar diciendo mi entidad financiera se dedica a esto, es una sociedad de esto, su objeto comercial es el siguiente, se inscribió en Cámara de Comercio desde tal tiempo, o sea, una información de la empresa, ¿no? Una información de la empresa. La característica, vean, identificación del número de la DIAN, las responsabilidades que tiene ante la DIAN en el RUT, ¿cuáles son? Tengo que ponerlas al informar mis estados financieros. ¿Qué responsabilidades tiene mi empresa? Miren, aquí yo los estoy mencionando. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? O sea, ¿qué tipo de sociedad es? ¿Cuál es su domicilio? Vean, tiene que especificar el domicilio para que las personas que vayan a leer sus estados financieros o a revisar sus estados financieros sepan de qué es que están hablando. ¿Cuál es el objeto social, Bealón? Aquí lo mencionan, ¿cierto? El periodo. Miren, la información se revela en los estados financieros corresponde al periodo comprendido entre enero al 30 de junio. Tiene que decir que su grupo de estados financieros, ¿qué periodo está reflejando? ¿Cuál es la base de presentación de los estados financieros? Miren, no es solamente hacer los cuadritos del Excel que yo les explicaba ya, que esos están muy bien. Además, tienen que llevar todo este contexto, la parte de los estados financieros. Cuando ustedes le digan, señor contador, ¿cuánto me cobra por hacerme unos estados financieros en mi empresa para sacar un crédito? No es solamente armar el balance y armar el estado de resultado. Es todo el contexto. Usted tiene que guiarse con la NIC 1 referencia y qué tanto debe de tener sus estados financieros. Entonces, ahí le habla de cuál es su base de preparación. Miren, acá dice los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las normas internacionales que han sido con las NIF para pymes emitidas por el Consejo Internacional. ¿Cuál es la base de su contabilidad y causación? Entonces, la NIC también le refleja que tiene que definir la base de contabilidad. ¿Cuál es la unidad monetaria? Vean, aquí está. ¿Cuál es la unidad monetaria con la que está trabajando la empresa? Porque puede ser que esos estados financieros yo los refleje en pesos, pero puede ser que tenga sucursal y los estados financieros de otro país yo los refleje en dólares o en euros. Entonces yo tengo que especificar qué tipo de unidad de medida estoy manejando. ¿Cuál es el reconocimiento material que tiene mis estados financieros? Entonces, el reconocimiento de los hechos económicos se realiza bajo hipótesis del devengo. Los hechos económicos se registran cuando suceden y no necesariamente cuando se realiza el pago. ¿Qué quiere decir? Que manejan la causación.
Los hechos económicos se encuentran registrados en diversos documentos mediante soportes de origen interno. Miren, yo tengo que aclarar cuál es mi reconocimiento de cada documento. Y aquí yo hago un pequeño resumen de qué hace referencia cada concepto de los que llevan o de los que tienen mis estados financieros. Entonces, para mi empresa, los activos representa esto. El efectivo y equivalente al efectivo para mi empresa es esto. ¿De dónde sacan eso? No es que ellos están inventando a la hora de hacer los estados financieros. Para mi empresa, las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas quiere decir que son los derechos contractuales para recibir los activos financieros de terceros, a partir de actividades generadas, la mayoría de ventas que se realizan al contado. O sea, yo empiezo a decir que cada concepto de mis estados financieros, ¿a qué hace referencia? Esto no se lo inventan en el momento, no, esto lo sacan de unas políticas contables que al inicio la empresa debe de realizarlas, debe de crearlas para poder tener así una para su presentación de estados financieros. Miren, y ahí nos habla a qué hace reconocimiento un inventario. Se me bloqueó. La propiedad, planta y equipo, cómo se la maneja, cómo van a manejar la depreciación, vean. Todo eso hacen referencia. Esto es simplemente copiar y pegar de las políticas contables, si ya las tienen. Pero si a ustedes les dicen, háganme unos estados financieros, y usted le dice, bueno, facilíteme las políticas, porque yo necesito eso para los estados financieros, y le dicen, nosotros no tenemos eso. Ahí sí grave, porque le tocaría crear las políticas para después poder armar sus estados financieros. Mire todo lo que conforma unos estados financieros, para que ustedes tengan dimensión que no es solamente hacer el balance y el estado de resultados. Vean. Entonces a mí me habla de cómo es el deterioro, a qué hace referencia a mis ingresos, que yo los voy a ver reflejados en el estado de resultados integral, y a qué hace referencia los gastos de mi estado de resultados. En la nota 3 dice la adopción de las normas internacionales, que desde qué año se debían de haberse adoptado y desde qué año la empresa lo adoptó. Nos habla ya como tal, ya una vez termino yo con la nota 3, que termino como la parte normativa, esa es la parte normativa, yo empiezo a hablar ya de cada uno de cada uno de los conceptos que voy a encontrar en el estado de la situación financiera, en el estado de resultados, y a qué hace referencia. Aquí sí ya estoy hablando de las notas, ya. Entonces, aquí me dice los valores se encuentran compuestos por partidas financieras autorizadas en Colombia, efectivo en caja, saldos en entidades financieras, y ya empiezo a poner valores. Y empiezo a hablar así de todos mis dos estados financieros, con cifras. La parte primera era normatividad. La parte segunda ya son sacados de mis estados financieros. ¿De dónde? De donde les explicaba al principio, ¿cierto? De donde les explicaba al principio, esta partecita se la saca de eso. Miren, de eso hicieron en Excel, yo saco para armar mis notas con... ¿Listo, chicos? Tenemos claro la normatividad que rige los estados financieros. ¿Cuál es la norma? ¿Quién me recuerda cuál es la norma? La NIC 1, profe. La NIC 1. Listo. ¿Ustedes han hecho ejercicios donde les haya tocado armar unos estados financieros? ¿Sí? ¿Ya los han hecho? No, profe, aún no. Bueno, pero ejercicios contables ya los hacen, ¿cierto? Hola. Asientos contables o ejercicios contables ya manejan, ¿sí? Sí, los asientos sí, profe. Ok. ¿Y con esos asientos han armado estados financieros?
¿Han llegado a armar estados financieros ustedes? No, profe. Yo no, profe, porque yo soy homologante, entonces me falta ver algunas materias. Bueno, Igual, profe, es que somos homologantes, entonces no. la mayoría. Sí, Bueno, profe. me hubiera gustado ver, trabajar la armada de unos estados financieros, que me parece que puede ser muy práctico para ustedes, ¿cierto? Pero pues en ese orden de ideas no lo podemos manejar porque pues van a tener algunos vacíos, algunas dudas para poderlos armar. Bueno, entonces pasemos ese puntico, no lo hagamos. Sí les recomiendo, chicos, que vamos a leer muy bien la NIC 1 para mirar qué tanto debe de tener unos estados financieros. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? ¿No? Para no hablarles tanto yo y que no se me aburra. No lo vamos a hacer sacándolos de cuentas contables. A mí me hubiera gustado sacarlos de unos ejercicios contables y armarlos. Lo vamos a hacer por caso hipotético. Entonces, ¿qué quiere decir caso hipotético? Entonces ustedes me van a armar con la NIC 1 todo lo que debe de llevar los estados financieros, ¿no? Entonces se van a inventar una empresa, me van a decir la empresa X tal, con ni tal, con matrícula tal, y me van a armar con todos los requisitos de la NIC 1 unos estados financieros. ¿Sí? Profe, ¿usted nos puede compartir el documento que nos indicó para basarnos en ese? Sí, claro, pero lo van a hacer más cortico, ¿no? Más resumidito, o sea, vamos a trabajar esta parte nomás, esta partecita. ¿Y eso queda como producto o cómo lo vamos a hacer? Sí, ya se lo subo como productos para que ustedes lo sigan. ¿Listo? Y nos Pero, coloca en recursos el documento que usted nos indicaba, por favor. ajá. ¿Y qué les digo, chicos? Lo vamos a manejar con valores que ustedes me digan, por ejemplo, caja tenemos tanto. No lo hagamos hasta las cifras, listo, hagámoslo simplemente con los requisitos, con la normatividad, o sea, la parte primera, no con la parte de, les vuelvo a compartir para que ustedes me entiendan, no con la parte de valores porque si no se me van a confundir. Listo, chicos, hasta aquí vean, o sea, la parte normativa, lo que ustedes encuentren en la NIC 1, incluso como esas NIC mantienen modificándose ahorita con decretos de la Diana cada rato, puede ser que haya algo que se haya cambiado de junio, porque estos que les estoy explicando fueron hechos a junio. De pronto, ahorita desde junio, noviembre, haya algún cambio que ya la encuentren en la NIC 1, la pueden presentar. Solamente la parte normativa. ¿Listo, chicos? No valores. Entonces, cuando yo hablo de parte normativa, hablo hasta aquí. Ya aquí ya son notas. De aquí para acá no, hasta aquí. Que ustedes me digan, la NIC 1 dice que tiene que tener o que se debe especificar el tipo de depreciación que se va a utilizar. Ah, listo. Entonces, ustedes dicen la propia planta y equipo se va a utilizar la depreciación de forma lineal, de forma, bueno, ya que le diga a qué corresponden los inventarios, a qué corresponden los activos, qué unidad de medida trabaja y si hay algún otro concepto me lo van a incluir. ¿Listo? Solamente la parte normativa de una empresa que ustedes se pueden inventar. Entonces vamos a hacer de la empresa XYZ, que tienen y tal, y van a hacer las revelaciones a 30 de octubre. La entidad reportante es conforme ustedes se van a ir guiando conforme dice la NIC 1 que hay que hacer la presentación de los estados financieros. ¿Listo? Sí, profe. ¿Sí les quedó claro, muchachos? Solamente la parte normativa.
Si encuentran algo más que se incluya dentro de los estados financieros, que como les digo, acá todavía no la tengo, ustedes lo lo hacen en Word, ¿vale? O sea, nos vamos a guiar sobre el documento que usted nos va a subir en recursos, ¿cierto? Sobre el documento y sobre la NIC más que todo. La presentación de estados financieros, la NIC 1. Que esa NIC sí es consulta de ustedes. Esa NIC sí la encuentran en internet, ¿vale? Ya les subo los recursos para que ustedes puedan arrancar. A ver, permítanme. Profe, ¿hasta cuándo tenemos para entregarlo? No se demoran. Hasta más tarde sí. Tenemos clases hasta qué horas hoy. ¿No queda como producto, profe, para la próxima clase? Pero tenemos tiempo todavía. 9 de la noche tenemos clasecita. O 9:30, no, 9, ¿no? Así que es hoy viernes. A ver, permítanme, ya les estoy subiendo. Bueno, lo dejamos como producto entonces. Pero empiecen a trabajarlo, muchachos, para que después no me digan, profe, amplíeme el tiempo ni nada de eso. Empiecen a trabajar lo que tenemos 30 minuticos todavía. Ya les subo ahorita mismo el recurso. Profe, lo último, nos dijo que trabajemos sobre el documento y también investiguemos sobre la presentación de los estados financieros que lo reglamenta la NIC 1. presentación de estados financieros. Ajá. Ya se los estoy poniendo en recursos para que ustedes lo puedan. Presentación de estados financieros que nos da la NIT 1, ¿no? Que regula la NIC 1. Que regula. Ustedes le dan presentación de estados financieros o normatividad para presentar estados financieros y ahí van a encontrarlos, no se preocupen. Ahí les va a decir que es la NIC 1 la que regula la presentación de los estados financieros. Yo más que todo, chicos, no se vayan a preocupar que hay, es que yo no sé qué registro mercantil, una actividad económica que ustedes se inventen, una actividad, un concepto que ustedes manejen. Si ya trabajan en alguna empresa, pues tómenla de referencia. No se vayan a complicar que, profes, que miren, que su ejemplo tiene esto y yo toda esa información no tengo. Yo más que todo quiero ver que a ustedes les haya quedado claro es la reglamentación, o sea, qué tanto debe de contener. ¿Listo? Recurso. En recursos. Espérenme, ya las estoy subiendo. Chicos, revísenlos si ya los tienen, por favor. Si ya aparece en el recurso. Ah, 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 algo me salió un error. ¿Ya lo pueden visualizar?
¿Sí, muchachos? No, profe, no aparece nada. No. ¿En recurso no aparece? ¿En recursos o en actividades? ¿Dónde la va? En recursos sí aparece. El ejemplo. Ya aparece. ¿Sí? Listo. Y en actividad ya les monto hasta, bueno, para la próxima clase lo dejamos, ¿listo? Pero empiecen a trabajarlo para que así no les coja la tarde. Entonces, presentación de estados financieros. La actividad ya se las presento. Ya se las subo. Bueno, muchachos, con esto entonces podemos terminar ya lo que es la parte de estados financieros y lo vamos a dejar, muchachos, hasta las 3 de la tarde, ¿les parece? De la próxima clase. Para así yo tener tiempito de leerlos. Chicos, la próxima clase ya están calificados los parciales, no se vayan a preocupar. Esta semanita estuve de cierre de mes y siempre se nos dificultó. Ya está ahí la actividad y el recurso, entonces vamos a debatirlo la próxima clase y seguimos con el otro tema. Bueno, muchachos. La grabación también ya se la subo en un ratico que me descargue porque toca descargarla y toca volverla a subir. Listo, profe, ya está todo ok en la plataforma. Vale. Muchas gracias. Dios los bendiga. Que Igualmente, les profe. Muchas gracias, ¿no? Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta Que tengan un buen mañana. fin de semana. Adiós. Gracias, profe.